Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Yo sí te escucho, Claro, doctor. pero ¿está mal la señal en YouTube o qué? No sé. Sí, creo que se arregló, doctor. Ah, ya. Ujú. Disculpa, no den por el... ¿Está bien ahí entonces? Chicos, muy buenas noches a todos. Primero, las disculpas del caso por empezar a estas horas. Se nos fue de la mano. Había unos pequeños contratiempos ahí. Buenas noches con todos. Mi nombre es Jonathan Wilger Tuanama Ushiñawa, estudiante de la Facultad de Medicina Humana, tercer año, Tarapoto San Martín. El día de hoy vamos a tener la ponencia que es de adulto mayor y COVID-19, que va a estar a cargo del doctor Juan Rodrigo Tuesta Nole, que es médico geriatra en el Hospital 2 Minsa Tarapoto. Antes recalcar que esta ponencia está a cargo lo que vendría a ser de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, específicamente de, del Centro del Comité Permanente Académico Sociencia 2020. Doctor, si pudieras empezar ya, por favor. Hola, muy buenas noches. Bueno, gracias a la invitación a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de San Martín. En esta ocasión vamos a hablar acerca del adulto mayor y el COVID, algo muy frecuente en estos tiempos que estamos en pandemia, ya algo inusual y que tenemos que tener en cuenta a nuestra población vulnerable, nuestros adultos mayores. Bueno, soy el doctor Juan Rodrigo Tuestanole, médico geriatra, y en esta ocasión vamos a dar con el tema. Para esto,
tenemos que saber que en Perú los casos positivos de COVID hasta la fecha del 1 de agosto de este año, tenemos que la población con casos positivos para COVID-19 son los adultos de 30 a 59 años. Posteriormente, lo siguen los adultos mayores, ya con un 18.2%. Vamos a ir viendo que la letalidad, la muerte, va a ser mayor en los adultos mayores. En los mayores de 60 años, la mortalidad, la letalidad va a ser de un 17%. Alto a comparación de los demás grupos de etapas de vida. En Estados Unidos vamos a ver también la mortalidad que va a ir incrementando ya en pacientes hospitalizados conforme va pasando los años, conforme va pasando la edad. Vamos a ver que va a empezar a incrementar esto a partir de los 65 años, de los 75 años hasta los mayores de 85 años. Y esta va a ser la población mayor de mortalidad. Y como dice ya el centro, va a decir de Estados Unidos, dice que 8 de cada 10 muertes por COVID notificadas en Estados Unidos corresponden a mayores de 65 años de edad. Esto lo pueden verificar ahí en el link que está en esta diapositiva. Hay que tener en cuenta también en una publicación que hace España en su revista española de cardiología de este año. Vamos a ver que los hospitalizados mayormente ya son a partir de los 60 años, al igual que la población mayor afectada que va a ingresar a las UCIs son mayores de 60 años. Pero conforme vamos viendo este recuadro, vamos a ver que los fallecidos mayormente van a estar en el grupo a partir de los 70 años y la letalidad, ya, o sea, los casos confirmados que mueren por esto, va a ser en los mayores de 80 años. Conforme pasan los años, vamos a ver mayor grado de mortalidad y mayor compromiso en hospitalización y en UCI. Pero hay que tener en cuenta las particularidades que va a tener el adulto mayor ante esta enfermedad. Vamos a ver que los adultos mayores va a ser la población vulnerable. ¿Por qué motivo va a ser la población vulnerable? Por 4 razones principales. 1, la inmunosenescencia. ¿Qué significa eso? Que va a haber alteración en la inmunidad en el adulto mayor. Ya no va a ser la respuesta que se ve normalmente en una persona adulta. Vamos a ver la particularidad de presentar 3 o más patologías. Y esto va a hacer que el adulto mayor tenga mayor riesgo de presentar discapacidad, mortalidad, dependencia o presentación de algunos síndromes geriátricos. Vamos a ver que conforme pasa, va aumentando los pacientes ya que van a estar institucionalizados, ya sea en residencias geriátricas, en asilos, que muchas veces lo conocemos, ya van a presentar más casos de COVID. Vamos a ver que también los pacientes que tienen fragilidad o son más vulnerables van a presentar más riesgo de efectos adversos, ya por la misma enfermedad. Va a haber mayor discapacidad y mayor riesgo de depender en las actividades básicas de la vida diaria. Los adultos mayores son más susceptibles a desarrollar la infección, a ser mucho más severa la enfermedad, a ingresar a una unidad de cuidados intensivos y a tener mayor mortalidad en nuestros ancianos o nuestros adultos mayores. Conforme pasan los años, esto va a ser incrementando cada vez más. ¿Cuáles son las formas de presentación?
Muchas veces pueden ser silentes, o sea, presentar casi ningún síntoma, y otras veces van a ser larvadas. ¿Y eso qué quiere decir? Hay veces que el paciente va a presentar síntomas, pero no son los síntomas frecuentes que presentan los adultos. Vamos a ver que va a estar alterado el estado general. ¿Eso qué quiere decir? Va a haber alteración en el apetito, en el sueño, en las ganas de comer, ya todo va a estar alterado. Vamos a ver también que va a estar alterado la funcionalidad, la capacidad de hacer solo las actividades de la vida diaria. Ahora ya va a requerir que alguien lo asista, ya que alguien le ayude a hacer tal o cual actividad. Y también se van a desarrollar síndromes geriátricos. Uno de los principales es el delirio. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver adultos mayores que están en el hospital, que están haciendo, botando cosas, queriéndose calar las vías, hablando groserías, ¿ya? Eso no se va a presentar en el COVID. Aquí vamos a ver la presentación hipoactiva, una de los tipos de delirio. Y esto se va a ver manifestado, ¿por qué? Porque el paciente tiene mayor edad, tiene demencia de base, haber hecho algún delirio anteriormente, tener déficit tanto de la audición como de la visión, tener alta comorbilidad y tener algún deterioro funcional. Vamos a ver que también hay el desarrollo del síndrome de caídas. ¿Qué significa eso? Tener más de 2 caídas en un año. Y este tiende a presentar caídas. Y también la deshidratación, que es otro síndrome geriátrico. Vamos a ver dentro de las manifestaciones clínicas la fiebre. Pero acá hay que tener en cuenta algo. Según la revista que vemos acá, ya esta, publicada este año, de Malón, vamos a ver que aquí dice, la fiebre se va a presentar, pero hay que tener en cuenta que la fiebre no es la que presenta el adulto mayor de 38.3, sino el adulto mayor va a presentar un grado menos ya del umbral febril. ¿Eso qué quiere decir? Un adulto mayor que tenga mayor de 37.3, eso quiere decir que es fiebre. Eso hay que tener en cuenta. Después, el adulto mayor va a presentar una tos seca, va a ser irritativa, pero no va a producir expectoración. Va a tener dificultad para respirar, va a tener cansancio al hacer sus actividades que normalmente realizaba, va a ser delirium, ya sea hipoactivo o hiperactivo. Va a haber mucho riesgo de caídas y esto mayormente se va a presentar en ancianos con alguna patología de fondo. Vamos a ver, también se va a presentar disminución del apetito, dolor generalizado, dolores musculares, dolor de garganta. Y esto mayormente lo va a presentar pacientes con edad muy avanzada, mayores de 85 años para adelante. Te puede presentar también algunos síntomas como estornudos, mucosidad, debilidad generalizada, ganas de no querer hacer nada. También se va a presentar el no tener olfato, no oler las cosas y no tener gusto al de las comidas. ¿Y cuáles son otras de las patologías más frecuentes que se va a presentar o otros de los síntomas más frecuentes en un adulto mayor? Son los problemas gastrointestinales. Puede presentar náuseas y diarreas. ¿Y cuáles son los exámenes complementarios que nosotros tenemos que pedir y se van a ver alterados? Vamos a ver alteraciones. Primero, en el hemograma vamos a ver que va a haber disminución de los linfocitos y esto va a ser severo. Vamos a ver que va a haber elevación del dímero D y esto va a hacer que el paciente tenga más riesgo de hacer una tromboembolia pulmonar.
Vamos a ver que va a estar elevado la ferritina, por eso es importante solicitarla. Y alteración en las transaminasas. El TGO y el TGP van a estar elevados en un cuadro de COVID, en un adulto mayor. ¿Y esto qué va a significar? Esto va a significar que está en una etapa crítica o que el paciente tiene mal pronóstico. También vamos a ver cambios radiológicos que nos va a significar un peor pronóstico. Vamos a ver el vidrio lustrado, vamos a ver que va a haber consolidaciones en las partes segmentarias bilateral y esto significa, y vuelvo a recalcar, peor pronóstico en un adulto mayor. Vamos a ver en este recuadro de la Revista Española de Cardiología que dice que los síntomas más frecuentes en un adulto mayor son los siguientes: la fiebre, la tos, la disnea y el cansancio. Vamos a ver también que las alteraciones analíticas o exámenes complementarios van a estar alterados. Un resumen: linfopenia grave, elevación del dímero D y elevación también del HDL. También hay que recalcar los cambios radiológicos que son de peor pronóstico. En esta revista, ya de infectología, vamos a ver que los adultos mayores ya van a presentar, como acá lo dice, fiebre, tos, disnea, dificultad se va a ver cansado, va a haber delirio, va a haber hipoxia, que se va a medir con el pulso oxímetro, va a haber infecciones pulmonares. En la parte de laboratorio, lo vuelvo a recalcar, linfopenia y el PCR va a estar elevado. Vamos a ver que el pronóstico se va a ver afectado, ¿ya? Cuando el paciente tiene enfermedades cardiovasculares preexistentes, como por ejemplo la hipertensión, ¿ya? Un infarto en el corazón, insuficiencia cardíaca. Vamos a ver que también pacientes que tienen enfermedades metabólicas crónicas, como por ejemplo diabetes, ¿ya? Como por ejemplo hipotiroidismo, también van a tener peor pronóstico y su mortalidad va a ser mayor. Y mucho más aún, si es que tienen un problema respiratorio de fondo, un EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso también aumenta la mortalidad en nuestros adultos mayores. Vamos a ver también que hay problemas psicosociales. Son muy frecuentes o muy susceptibles a tener una fragilidad psicológica. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente, tanto escuchar noticias, tanto el saber que es un paciente vulnerable, la familia que le restringe muchas cosas, el no poder salir a hacer lo que hacía anteriormente, ya le va a crear ansiedad o le va a desencadenar la ansiedad. También va a presentar nerviosismo, va a presentar depresión, de lo que ya estaba manejándose adecuadamente la depresión con un tratamiento, el paciente va a recaer y ahí hay que manejarlo, ya sea también medicamentosa y también con psicoterapia, y la familia tiene que entender esta alteración psicológica en el adulto mayor. Y también ya va a haber problemas de memoria. Así que hay que tener en cuenta estas cosas que sí afectan a nuestro adulto mayor. ¿Y cuáles son las cuestiones éticas? Muchas veces hemos visto casos que dicen ya es demasiado anciano, por lo tanto hay que restringirle el ingreso a la UCI o a lo de un respirador mecánico. Hay que tener en cuenta que no se debe dejar llevar por la edad, sino por la funcionalidad que tiene el paciente y también por las decisiones que el paciente ha tomado. Vamos a ver aquí el riesgo de evolución. Esto puede llegar hasta la muerte. Tenemos que considerar para tomar decisiones en un adulto mayor la edad, la autonomía, el papel que
desarrollaba en la sociedad y en la familia, y la fragilidad, ya sea física y mental. Eso tiene que ayudarnos para poder tomar decisiones, no solamente llevarnos por la edad que tiene el paciente. No es lo mismo ya que, por ejemplo, un adulto de 60 años que no tiene ninguna patología, que hace solo sus actividades, ya, que un paciente ya de 65 años que tiene diabetes, insuficiencia renal, que tiene otras patologías, después que está postrado, el que va a tener mayor riesgo de morir es el paciente que ya no tiene la autonomía, ¿ya? Y la otra persona que es autónoma tiene más riesgo de su supervivencia. Hay que tener en cuenta el término fragilidad viene a ser un estado de vulnerabilidad que se va a incrementar de acuerdo a los estresores que va a haber en esta enfermedad. Es un síndrome complejo. ¿Esto qué va a hacer? Reducir la resiliencia de los individuos. ¿Qué significa esto? Que el paciente se recupere ante una enfermedad. No equivale edad o la comorbilidad, no son equivalentes. Hay que tener en cuenta esa diferenciación. Tiende a haber interacciones complejas, tanto el factor biológico, el factor social y el factor cognitivo. Está asociado muchas veces a mayor muerte, mayor complicación, mayor estancia hospitalaria, mayor riesgo de que ingrese a una residencia geriátrica, mayor discapacidad y mayor costos para el Estado, o si es que no es asegurado, para lo que es la familia. Vamos a ver que este es un predictor, ¿ya?, de desenlace en un adulto mayor. Hay dos abordajes, ya sea por el fenotipo o por el acúmulo del déficit. Vamos a ver que en este tipo de fragilidad, en la fragilidad se utiliza una escala, que es la clínica Freilich-Scar. ¿Qué significa esto? Vamos a ver el grado de fragilidad. Va a haber 9 puntos en el cual se va a evaluar al familiar o al cuidador. Y esto se tiene que evaluar 2 semanas antes de la enfermedad. Y tenemos que tener en cuenta también una cosa importante, las voluntades anticipadas. Cuando un adulto mayor tiene una decisión, hay que respetarla. Y una de ellas es, si es que el paciente no desea estar entubado, ya hay que respetar esa decisión. Este es la escala, ya tiene 9 puntos, como por ejemplo, el primero es en buen estado de salud y el 9º punto que ya es un enfermo terminal. ¿Qué significa esto? Que la esperanza de vida es menor de 6 meses. Aquí vamos a ver que ya no va a tener mucho riesgo de poder sobrevivir a esta enfermedad. ¿Y cuáles son las causas de un diagnóstico, no hacer un buen diagnóstico o los infradiagnósticos? Primero, que la prueba de PCR salga falsos negativos, que es la prueba que se hace el aspirado nasofaringeo. Y después, los brotes en las residencias geriátricas o asilos geriátricos, que no reportan los casos de COVID, ¿ya? O sospecha de COVID. Eso hay que tener cuidado. ¿Y cuáles son las medidas preventivas? Para terminar, vamos a ver que la medida recomendada, ¿ya?, es el lavado de manos frecuentemente, más que todo demorar en lavarse las manos 20 segundos. Después, cubrirse la boca y la nariz. ¿Mediante qué? El uso de la mascarilla. Mantener un distanciamiento social, más o menos de 1,5 metros a 2 metros. Evitar
estar en lugares donde hay aglomeraciones de gente, porque ahí hay más riesgo de contagiarse. Tener una limpieza adecuada de la boca, ya sea cepillado de los dientes después de los alimentos, más o menos 3 veces al día. El uso de los colutorios, que es muy importante, ¿ya? Eso es una recomendación que hace odontología, que es muy buena para bajar lo que es la carga viral. Y el aseo adecuado de todas las superficies. Y mayormente se utiliza el alcohol. Tener buena alimentación, eso hay que tener en cuenta. Más que todo los alimentos que ayudan a elevar lo que es el sistema inmunológico. Lo que son alimentos ricos en vitamina C, alimentos ricos en zinc, en omega 3. ¿Ya? Eso va a ayudar, y la vitamina D3, que también va a ayudar a que nuestra defensa se vea adecuada para este tipo de enfermedad. Realizar ejercicios también es importante. ¿Por qué? Porque va a fortalecer los músculos intercostales, el diafragma, y eso es importante porque va a ayudar a favorecer a una buena respiración. Además, tener un control adecuado de las enfermedades que se tiene de fondo. Si tú sufres de hipertensión, de diabetes, de insuficiencia renal, de osteoporosis, ya, sigue el tratamiento. No es que se me acabó los medicamentos que me dio el doctor por un mes y de ahí dejo de tomar el tratamiento. Todas las enfermedades crónicas degenerativas, el tratamiento es de por vida, salvo que el médico te diga lo contrario. Según las recomendaciones que da Bonadat, ya en esta revista ya de española, vamos a ver que también dice el lavado de manos, como ya les dije. ¿Y ante qué síntomas tenemos que consultar? Esto hay que tener en cuenta. Cuando tienes fiebre, cuando tienes tos y cansancio. Ahí hay que llamar al médico tratante o acudir al médico para que nos diga el diagnóstico y nos dé un tratamiento adecuado. El tratamiento que recibe el adulto mayor es igual que recibe el adulto joven. No hay que restringir nada. Después, ¿cuándo debemos sospechar o alarmarnos? Cuando hay dificultad para respirar, hay cansancio, dolor en el pecho, desorientación, incapacidad para pensar. Cuando ya nos volvemos cianóticos, eso quiere decir que ya no hay una buena oxigenación en nuestro organismo. También cuando hay vómitos, diarreas, inapetencia, eso te puede llevar a una desnutrición. Y también cuando hay malestar general y dolor generalizado. Eso ya hay que sospechar ya sí o sí de un COVID. Esto es lo que quería hablar sobre las particularidades que tiene el adulto mayor frente al COVID. Y bueno, para terminar, les dejo algunos datos de mi persona. Me pueden encontrar acá en Tarapoto, ya sea en el consultorio particular o en la Clínica Virgen de las Mercedes. Y también haciendo una teleconsulta, ya si es que están distantes o si es que no quieren contacto presencial. Bueno, espero que les haya gustado el tema y si tienen alguna duda, alguna pregunta, las hacen por medio de YouTube que está en línea actualmente. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. A ver, chicos, por favor, si hubiera alguna pregunta o duda, lo podían consultar, por favor.
Doctor, buenas noches. Acá hay una pregunta. ¿Me Dime. escucha? La pregunta es de parte de Emilio García. Dice, los hallazgos clínicos en el paciente geriátrico son siempre iguales a los de un paciente adulto o joven. No, no frecuentemente. Por ejemplo, uno de los síntomas más característicos es la fiebre, que no hay que esperar que el adulto mayor tenga una temperatura de 38.3 para definir fiebre, sino un grado menos, ¿ya? Después hay que tener en cuenta que el adulto mayor mayormente va a presentar delirio y es un delirio hipoactivo. Eso quiere decir que el paciente va a estar con tendencia a querer dormir o inapetente, ya que no quiere hacer nada de las actividades. Y eso, el delirio, tiene peor pronóstico. Además, el que el paciente quiera caerse o se caiga, ya, eso es también uno de los síntomas que puede presentar el adulto mayor. Aparte de lo que es la tos, ¿ya? Y la hipoxia. Y doctor, muchas gracias. Acá hay otra pregunta de parte de Cami López, ¿Ya? que es la siguiente. Una pareja de esposos que están contagiados de COVID pueden convivir juntos hasta superar la enfermedad o es mejor recomendable que no. Lo que sí sería es dar, bueno, seguir ya los dos ahí, pero dar tratamiento a la familia, a las dos personas que están ahí conviviendo y mantener lo que es todo lo que es las medidas preventivas, el uso de la mascarilla, el lavado de las manos con agua y jabón y el aseo adecuado de las superficies y mantener un distanciamiento para no aumentar la carga viral. Más que todo eso hay que tener cuidado, la carga viral. Ya, doctor, muchas gracias. Acá hay otra pregunta de parte de Yari Mejía. ¿Se puede presentar problemas gástricos como como en los adultos jóvenes? Bueno, no se entiende en sí mucho la pregunta. Ah, los problemas gástricos intestinales se presentan ya, como por ejemplo las náuseas y las diarreas. Sí se presenta también en esta población. Gracias, doctor. Había unas dos preguntas más, por favor. De parte de Vicente Mayor, se dice adulto mayor a la persona con edad de 60 años en adelante o de 65 en adelante. Buena pregunta. Adulto mayor en Perú, ya en países en vías de desarrollo o tercermundistas, también conocidos, se utiliza la palabra adulto mayor a partir de los 60 años para adelante. En países europeos se utiliza la definición de adulto mayor a partir de los 65 años de edad, según la OMS. Gracias, doctor. Otra pregunta de parte de Oscar Chin dice, si en nuestro hogar surge un caso de COVID-19, ¿cuáles serían las recomendaciones de aislamiento y cuidados al paciente? Como dije, ya mantener todas las medidas preventivas, ya el uso de lo que son las mascarillas, el lavado de las manos, ya el uso del aseo de las superficies, el aseo de la boca, también hay que recalcar eso para disminuir la carga viral y lo que es la alimentación, continuar. Y si en la familia hay un paciente que está con COVID, recomendable ya dar tratamiento a toda esa familia porque está expuesta. Perfecto, doctor. Y para terminar con esto, la última pregunta sería de parte de Natalie Tocón. El uso de aspirina en el COVID, ¿qué beneficios tiene y a qué pacientes se le puede dar?
Hay que tener cuidado con el uso de la aspirina en adultos mayores. Más riesgo va a haber de hemorragias digestivas, ya que de curar o de proteger en pacientes COVID. No hay que usarlo de forma indiscriminada. Así que tengan cuidado, que el uso de aspirina es más riesgoso de hemorragias digestivas. Ok, doctor. Muchas gracias. Doctor, de parte de Sociencia, de toda la sociedad, agradecerle por su participación del día de hoy, más que todo por su tiempo y su disposición, que siempre está con nosotros. Y muchas gracias por la ponencia y que le vaya bien su día. Gracias a ustedes. Nos vemos, doctor. Hasta luego. Chicos, de parte de lo que vendría a ser para la certificación de lo que vendría a ser de la ponencia, se estará dando en el transcurso de esta semana. Lo que se va a hacer es enviar a los grupos de WhatsApp y Telegram el link de asistencia, que lo van a tener que llenar el formato y eso sería todo para hacerse cargo de lo que vendría a ser la certificación. Muchas gracias a ustedes por su participación y ya nos estaremos viendo pronto. Chao, chao y cuídense mucho. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, doctor. Chao, Gracias. chao.